Saludos y bendiciones, pueblo de Dios. Le habla Daniel Vadillo. Mi anhelo y mi deseo es que usted se sienta empoderado para alcanzar todos sus sueños y aspiraciones. Muchísimas gracias por haberse sintonizado a nuestro programa semanal. En el día de hoy estaremos haciendo ancla en el libro de Éxodos, capítulo 14, versículo 15, cual lee: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Como tema a este podcast le he puesto: no es tiempo de orar, sino de marchar. Imagínese a un bombero de profesión que ha recibido alto entrenamiento en servicios médicos de emergencia, que ha recibido entrenamiento en cómo utilizar las herramientas e instrumentos para combatir todo tipo de incendios. Y cuando se enfrente a su primer desafío, se paralice en medio del caos. Supone que un cirujano que está estudiando en el ámbito medicinal por más de 15 o 20 años y ha hecho su residencia de la práctica de su profesión por un largo periodo de tiempo. Pero cuando experimenta su primera operación quirúrgica, no emplee su entrenamiento y se paralice en medio del proceso operativo. Ahora bien, imagínese a un atleta que ha recibido entrenamiento físico, que ha recibido todo tipo de entrenamiento para emplear las mejores tácticas y técnicas para ser un mejor atleta. Sin embargo, cuando se presenta en el estadio para competir, se paralice y no sepa cómo activar su potencial. Le comunico que aunque estos ejemplos sean un poco rudimentarios y elementales, esto es lo que sucede a muchos creyentes que han recibido el poder del Espíritu Santo y en medio de la lucha, en medio de la actividad, en medio de desarrollar su potencial, se paralizan. Ellos se paralizan cuando es tiempo de manifestar la presencia de Dios en sus vidas y lamentablemente no pueden ver el milagro realizado a su alrededor. Sabes que el enemigo de nuestras almas va a crear situaciones y circunstancias que desean inmovilizarnos. Pero es en el momento del reto, en el momento del desafío y del encuentro personal, que Dios nos exhorta a marchar y activar el poder de la fe y de la unción. Hoy en este podcast le pregunto: ¿cuántas veces el Señor nos ha equipado y nos ha alentado para que marchemos en fe hacia la promesa? ¿Cuántas veces Él nos ha dado la confirmación tras confirmación para que nos atrevamos a marchar, pero continuamos orando y pidiendo confirmaciones y palabras proféticas? Así como Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6, hay muchos creyentes que continúan pidiendo señales tras señales. Y el Señor le dice, como le dijo a Gedeón: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios es quien está delante de usted. Dios es quien le ha equipado con poder. Dios ha depositado su Espíritu Santo en vosotros. Dios es quien abre camino en la sequedad. Dios es quien provee los recursos para que usted pueda ver el milagro realizado. Y le dice a través de este podcast: no es tiempo de orar, no es tiempo de pedir señales, sino que es tiempo de moverte en fe, porque Dios va a hacer el milagro. Alguien tiene que escuchar esto en el día de hoy, que Dios es quien le envía las misiones. Dios es quien le empodera en el ministerio. Dios es quien le equipa a abrir esa empresa.
Dios es quien le dice que aceptes la oferta de trabajo. Dios es quien te dice, muévete, porque va a haber una puerta amplia para usted. Dios es quien le dice, sé fuerte y valiente para obrar en fe hacia lo que puse en su corazón. Tienes que decirse en el día de hoy, ya yo he orado, pero me moveré en fe hacia el milagro que Dios tiene por delante. No me voy a detener, no voy a perder ya más tiempo, no voy a pedir más señales, más oraciones, más profecías y más confirmaciones, sino que voy a marchar en fe porque Dios así lo ha declarado para mi vida. Vemos en la palabra del Señor que Abraham marchó y obtuvo el hijo de la promesa. Pero tuvo que salir de su tierra y de su parentela para creerle a Dios, para ver el milagro, para presenciar su presencia como nunca antes y ver el milagro realizado. Vemos también en la palabra que Ruth marchó en fe y fue posicionada para ser linaje del Mesías. Débora también en la palabra marchó y se destacó como profetisa de Israel para animar al pueblo a la batalla. Esther marchó enfrente del aposento del rey y sus esfuerzos liberó al pueblo de la amenaza de Amán. Y también Elías marchó y venció a los profetas de Baal. Vengo a decirle a través de este podcast que si usted quiere ver el milagro realizado, es tiempo de marchar en fe. Es tiempo de creerle a Dios de lleno y al 100%. No se demore, no se inmovilice, no pidas tantas señales años tras años buscando al profeta, al evangelista, al pastor, al misionero, al hermano en la fe para ver lo que Dios ya ha confirmado en muchas ocasiones. Dios le dice en el día de hoy, marcha en fe. Vemos en la palabra de Dios un ejemplo muy poderoso en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 18, donde los hijos de Israel ya habían salido de Egipto y Dios les dio muchas riquezas al salir. Y mientras los hijos de Israel ya partían en su liberación y estaban allí en un ámbito gozoso, en un ámbito de júbilo, porque Dios los había librado con mano poderosa, desatando plagas sobre aquella nación pagana, y pudieron ver la mano de Dios obrar a su favor. Sin embargo, cuando Faraón se hubo acercado, la Biblia dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Ellos pensaban que simplemente iban a partir de Egipto y los egipcios no los iban a seguir. No los iba a perseguir por las plagas que ya Dios había desatado sobre ellos. Sin embargo, cuando comenzaron a marchar hacia su liberación, viene el adversario nuevamente para atacarlos. Vengo a decirle que cuando usted comienza a creerle a Dios y a marchar en fe, el adversario quizás se levantará como río, pero Dios de seguro peleará a su favor. El mismo que lo llamó lo respalda. El mismo que lo llamó lo apoya. El mismo que lo llamó lo protege y provee para cada una de sus necesidades. La Biblia dice que momentáneamente los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínese la desesperación de ese pueblo. Un pueblo que pensaba entre sí que los egipcios vendrían y los mataría a ellos en el desierto y dejaría sus cuerpos allí tendidos. Vengo a decirle que muchas personas, muchos creyentes se desesperan, comienzan a temer en medio de la situación cuando se pone rígida, cuando se pone difícil en el camino y piensan que van a morir, que sus sueños van a morir, que su empresa va a morir, que su ministerio va a morir cuando las cosas se ponen difíciles. Pero vemos en la palabra en el versículo 13 que Moisés se armó de valentía y le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquí vemos un hombre que estaba confiado en el Señor, que vio las plagas manifestadas, que vio cómo Dios lo empoderó, lo acompañó a través de su jornada para ser caudillo de Israel, para ser ese libertador que vino delante de Faraón para decirle: Jehová ha dicho que deje ir a mi pueblo. Vemos un hombre con su mirada fija en Jehová, a pesar de que él sabía que estaban un poco acorralados, que el mar estaba delante de ellos y que la única manera de escapar físicamente sería volviendo hacia los egipcios. Él tenía la convicción y resolución absoluta de que Dios estaba con ellos. Y la palabra del Señor nos dice que Moisés nuevamente se dirige al pueblo y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vemos que Dios le da a Moisés una gran palabra y una gran promesa, pero no era tiempo de orar, sino de actuar. Era tiempo de creerle a Dios y actuar en fe. Era tiempo de absorber esas promesas de Dios en su espíritu para que creyesen en la buena voluntad de Jehová, para que creyesen que Dios es Salvador, Él es proveedor, Él es médico por excelencia, Él es tu abogado y tu defensor. Y te dice en el día de hoy a través de este podcast: no es tiempo de orar, sino de marchar. Como fundamento entonces a su fe, tienes que creerle a Dios en sus promesas y también tienes que creer en estos 4 elementos que le quiero dejar a través de este podcast. Como primer elemento, tienes que creer que Dios le formó a propósito y con propósito, que eres creación del Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial. El que lo llamó es hacedor y creador del cielo y la tierra y todo lo que en el mundo subsiste. Amigo, el que le llama es Dios Todopoderoso. Aquel que no ha perdido una batalla le acompaña a través de su proceso. El mismo que acompañó a David ante Goliat, el mismo que acompañó a los apóstoles ante el concilio, el mismo que acompañó a Elías ante los profetas de Baal, es el mismo que le acompaña en el día de hoy.
Tienes que saber que Dios le creó a propósito y con propósito. Y no es cualquiera quien le llamó, sino el creador del cielo y la tierra le llama y le dice: voy a estar contigo peleando sus batallas. No es tiempo de orar. Cree en mi palabra y verás los milagros realizados. Como segundo elemento, como fundamento de su fe, es que tienes que creer que Dios es capaz de abrir camino y que también le ha equipado y capacitado para la misión. Cuando Dios le instruye que marches, tienes que mirar dentro de sí y decirse al Espíritu que todo lo puedes en Cristo, quien le fortalece. Una cosa es creerle a Dios y creer en sus promesas, pero también tienes que creer en el potencial que hay en ti. Tiene que mirarse al espejo y decirse: Dios me ha hecho más que capaz. Dios me ha dado sabiduría e inteligencia para cumplir la misión. Tiene que decirse a sí mismo que todo lo puedes en Cristo, quien le fortalece. No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Comienza entonces a abrir esa empresa. Comienza a escribir ese libro. Comienza a tocar ese instrumento. Comienza a evangelizar, predicar, entonar himnos al Señor. Comienza esa carrera como productor, como actor, como profesional. Comienza esa carrera ministerial porque Dios es quien le ha llamado. Y no solamente le ha llamado, sino que también le ha capacitado. No es tiempo de orar, sino creer en el potencial que hay en ti y comiences a marchar hacia su promesa. Como tercer elemento, al fundamento de su fe, es decirse que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Esto le tiene que animar a conocer que Dios le utiliza con todas sus flaquezas y debilidades y le transforma mediante el proceso y su jornada espiritual. Muchas personas no comienzan a marchar porque creen que el requerimiento o requisito de la perfección es indispensable para su ministerio. Amigo, el único perfecto es Jesucristo. El único que no pecó se llama Jesucristo. De manera que Dios nos utiliza con todas nuestras debilidades y flaquezas, con todo a veces nuestros corajes y nuestras inquietudes, que Dios ve nuestra imperfección y se hace fuerza o fuerte en medio de nuestra debilidad. Cada día somos instruidos, cada día somos corregidos. Cada día somos capacitados, cada día somos orientados, cada día Dios emplea una agenda espiritual en nuestras vidas para llevarnos a ser semejantes a ese Hijo amado Jesucristo. Sin embargo, no puedes detenerte porque eres débil o flaqueas en alguna área. Permite que el Espíritu Santo de Dios le fortalezca, le moldee como barro en las manos del alfarero. Y verás que mientras marchas, Dios trabaja con tus flaquezas. Dios trabaja con tu carácter. Dios trabaja con tus imperfecciones. Dios trabaja con tu desobediencia. Dios trabaja con tus desvaríos. Lo importante del asunto es que no dejes de marchar. Comienza a marchar en fe y las puertas se abrirán. Comienza a marchar en fe y el negocio se dará. Comienza a marchar y la obra se abrirá. Tu ministerio prosperará cuando dejas ya la procrastinación y comienzas a marchar en fe. Como último elemento para el fundamento de su fe, es que tienes que creer que su fe en Dios le dará resultados positivos. Esto es lo que yo llamo los derivados de la fe o los subproductos de la fe. Tiene que haber una consecuencia, y no lo digo de una connotación negativa, sino de un resultado que produce su fe.
Tienes que creer que el propósito de Dios se cumplirá en ti. El libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amigo que me escuchas, cuando eres fiel a Dios y rindes tu vida a Él, su propósito se cumplirá en su jornada espiritual. Tiene que reiterarse, hacerse eco de esas palabras todos los días. Dígase a sí mismo todos los días mientras vas al trabajo, a la empresa, al ministerio, mientras estás en el colegio, en la escuela. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígase: yo he comenzado a marchar. Yo he comenzado a creerle a Dios y Jehová cumplirá su propósito en mí. También tienes que saber que Dios concede el deseo de su corazón. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que el producto o subproducto, el derivado de la fe, la consecuencia de su fe es que se concede los deseos de su corazón. Mi pregunta para usted es: ¿qué es lo que usted está esperando? ¿Hacia qué usted está marchando? No dejes de creer en sus sueños y aspiraciones. No dejes de ignorar sus metas y sus objetivos. No dejes de creer en su potencial. No pasen los años y usted se olvide de aquel sueño que tuviste cuando eras niño o joven adulto. Comienza a creerle a Dios y dígase: yo tengo un destino. Yo tengo un propósito, yo tengo un llamado, yo tengo un hacedor y un creador que está conmigo. Yo veo la meta realizada en mi vida y dejaré de estar orando y pidiendo señales tras señales, sino que comenzaré a marchar. Y antes que usted se dé de cuenta, ya Dios ha obrado el milagro. Y lo que le tardó a otros décadas para alcanzar, Dios ha aligerado esa meta y ha cumplido su propósito en usted. Por lo tanto, en este podcast le quiero preguntar: ¿estás marchando hacia su objetivo? ¿Estás marchando hacia su milagro o provisión? ¿Estás marchando hacia un nivel académico más alto? Dios le dice que no es tiempo de orar, sino tiempo y ocasión de marchar. Otro factor que le quiero dejar a través de este podcast, que es el tercer resultado de la fe, es que no solamente usted será bendecido, sino que serás de bendición y edificación al cuerpo de Cristo. Su testimonio de fe fortalece la fe de otros, y al ver que usted está marchando hacia su promesa, ellos también se animarán a marchar sin titubear. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante, la palabra nos dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos aquí que el testimonio y la fe de Felipe influyó la vida de Simón mismo, de tal manera que él creyó. Y no solamente creyó, sino que también fue bautizado. Vengo a decirle que cuando usted marcha,
Muchos que habían titubeado comenzarán a marchar. Cuando usted comienza a marchar hacia el objetivo, muchos familiares estarán atentos a sus acciones y también comenzarán a creerle a Dios y en el propósito que hay en ellos. Cuando usted comienza a marchar en medio de la sequía, de seguro habrá provisión para su vida. Cuando usted comienza a marchar y a creerle a Dios, aunque vengan tras usted los egipcios, Dios abrirá camino en medio del mar. Así como Dios mató a los egipcios en medio del mar, al hacer colapsar esas columnas en medio del mar y cayeron allí todos los jinetes y caballos de Faraón, todo ese gran ejército de carros de a caballo que venían, también Dios destruirá a sus adversarios en su jornada espiritual. Cuando usted comienza a marchar y a declarar las promesas de Dios, aquel que estaba descarriado en su familia comenzará a ver su testimonio y también va a aceptar a Dios como su exclusivo Salvador. Quizás usted se dice en el día de hoy: hermano Daniel, el reto parece demasiado grande e imposible de alcanzar. Quizás usted está titubeando porque no ha creído en el depósito de Dios en su vida. Posiblemente le has dado lugar a la voz del adversario que le dice que se rinda. Pero Dios le dice: marcha aunque se avecinen los enemigos y las críticas. Marcha aunque otros no crean. Marcha no por tus emociones, sino en la convicción de la palabra de Dios para su vida. Hoy Dios te dice a través de este podcast que marches y no te detengas. Vemos en la Biblia que Josué marchó y dirigió al pueblo hacia la conquista de Jericó. Jacob marchó y luchó con el ángel de Jehová hasta rayar el alba y obtuvo la bendición. Y Pedro marchó y anduvo sobre las aguas, una acción que parecía humanamente imposible. Y es exactamente lo que Dios le dice en el día de hoy. Si quieres ver lo imposible realizarse en Dios como posible, comienza a marchar. Comienza a marchar y ponga a un lado sus emociones. Ponga a un lado lo que parece árido y seco y comienza a declarar que todo lo puedes en Cristo, quien le fortalece. Comienza a derribar la ciudad de Jericó en su vida espiritual. Comienza a guerrear, comienza a luchar. Sálgase de su área de confort. Dios le dice: ha llegado la temporada de actuar, de marchar y de conquistar. Culmino este podcast preguntándole: ¿qué harás en este día para cambiar la trayectoria de su jornada espiritual? ¿Marcharás en fe hacia su milagro o se quedará allí como Gedeón pidiendo señales tras señales, confirmaciones tras confirmaciones? Dios empoderó a Gedeón para ir con mano fuerte, para pelear contra un gran pueblo y para darle la victoria. Hoy Dios le dice lo que le dijo Moisés al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le quiero animar con la palabra que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que le dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hoy Dios le empodera, le acompaña y le anima a través de este podcast diciéndole: no es tiempo de orar, sino cree en mi palabra, cree en mi poderío, cree que le acompaño y le equipo y comienza a marchar hacia su milagro. Este ha sido Daniel Vadillo y qué hermoso privilegio ha sido el poder compartir esta palabra de reino con ustedes. Para más información de nuestro ministerio pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org
o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Les recordamos humildemente que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Será un gran honor escuchar de usted a través de nuestra página de peticiones, donde allí oramos por sus peticiones y nos unimos a usted como un solo pueblo para glorificar y alabar al Señor. Será hasta la próxima ocasión.